Bueno, muy buenas noches. Episodio número 27 de Echemos Casaca, como siempre hemos dicho, entre casaca y casaca la verdad se saca. Hoy es un programa sumamente especial, para mí por lo menos, y yo sé que para muchos de ustedes también. ¿Por qué? Porque mi mujer es venezolana y por lo tanto mi hijo es mitad venezolano, mitad guatemalteco. Pero yo creo que al final de cuentas todos los latinos somos venezolanos y tenemos que sacar la casta por lo que está pasando en Venezuela, pero también entender de que esto es una táctica que están haciendo en todos los países, incluyendo Guatemala. Para eso hoy tenemos a mi gran amigo, Alcides, fue Ministro, exministro consejero. exministro consejero de la última embajada de Venezuela. Así es. ¿Qué mejor que eso? O sea, Del gobierno interino del gobierno interino de Guaidó. de Guaidó, correcto. Tenemos a Alcides que pues nos va a contar la historia un poquito de lo que pasó, de lo que ha pasado en Venezuela y cómo este último fraude pues fue un balde de agua fría, no se lo esperaba Maduro, pero también nos debe levantar a todos los guatemaltecos, a todos los latinos, pero principalmente a todos esos venezolanos, porque la resistencia venezolana internacional es la que va a cambiar su país y nosotros como latinos los tenemos que apoyar también. Entonces, Alcides, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Dispuesto a echar casaca contigo. Y aparte de todo, Alcides, para que sepan, Alcides es un gran comunicador, es periodista, un gran diplomático de su país y hoy por hoy, pues, quedó de lo remanente de la última embajada de Venezuela en Guatemala. Así es, así es. La última esperanza que tuvimos los venezolanos antes de lo que ocurrió en Venezuela el 28 de junio, pues pasó hace 4 años con el gobierno interino de Guaidó. Se repite, pero no mucho como en aquella oportunidad, pero esta vez, digamos, en Venezuela no estamos en presencia de un fraude. En Venezuela, en este momento, se está llevando a cabo un golpe de Estado o un autogolpe de Estado donde Maduro pretende, pues, a través del terror, de la persecución, pues, quedarse en el poder de unas elecciones que evidentemente ante los ojos del mundo perdió. Pero dices que no hubo fraude, pero sí ha habido fraude antes, porque Claro. hoy por hoy creo que son ya 25 años que lamentablemente un excelente país que no he tenido el gusto de conocer, pero que lo poco que me ha contado mi mujer, que me ha contado mis amigos venezolanos y que he podido investigar y ver, sigue siendo, pero lo llevaron a destruir un país espectacular y en 25 años lo llevan a unas ruinas que hoy por hoy, lamentablemente muchos venezolanos, primero salen de su país, creo que son alrededor de 7 millones de venezolanos. Casi 8 millones ya de personas. Es el éxodo más grande de un país que no tiene guerra. O sea, Se es habla, similar, se es habla de similar a una... Afganistán, se habla de otros países en el Medio Oriente, pero Venezuela hoy por hoy es la migración más grande del mundo de un país que no tiene guerra. 8 millones de personas. Y vamos a entrar seguramente en el transcurso de esta conversación que vamos a tener, a hablar de las repercusiones que tiene para toda la región, porque no es para Venezuela, es para toda la región, pues que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se quede a la fuerza 6 años más en el gobierno. Es decir, la migración se va a multiplicar muchísimo. ¿Y a quién afecta esta situación? A los países de la región, especialmente a Colombia, a Brasil, que son los países que están más cercanos a Venezuela. Son las fronteras calientes de Venezuela. Bueno, realmente a todos, porque al final de cuentas no hay lugar, por lo menos aquí en Guatemala, y los guatemaltecos los hemos visto, lamentablemente a venezolanos con su bandera, porque siempre son muy patriotas, vendiendo caramelos para tratar de conseguir recursos para seguir su Así es. trayectoria hacia el norte. Y eso lo ves en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente. Es decir, cuando usted ve que un venezolano, porque antes la migración que tuvimos nosotros nos pudimos venir en avión, tuvimos la ventaja, la bendición de Dios de que muchos pudimos salir en avión e irnos de nuestro país en una migración forzada. Nadie quiso irse de Venezuela, pero nos obligaron a salir, pues, por condiciones de vida, por miles de causas. Pero cuando usted ve que un venezolano, una familia venezolana, toma la decisión de dejarlo todo, de vender las 4 o 5 cosas que tiene, el carrito, la refrigeradora, la nevera y todo lo que tiene en su casa, para agarrar su mochila y emprender un viaje a pie pasando por el desierto de Darién, ya usted comprende, pues, y ustedes comprenderán, amigos que nos ven a esta hora, pues, lo difícil de la situación en Venezuela. Tomar esa decisión de salir a pie de Venezuela para llegar a los Estados Unidos, pasando por esa selva del Darién allá en el Panamá, y pasar por toda Centroamérica. Y con un alto riesgo porque es uno de los Muchos trayectos mueren. más difíciles. O sea, pónganse en los zapatos de esa familia que primero toma la decisión
porque ya en la desesperación de por no poder sacar adelante a los hijos, si uno mata por los hijos, uno hace todo por los hijos, tener que tomar una decisión, pasar por el Dairén y con la probabilidad alta De morir. de morir, de dejar a un niño en el camino. Así es, ocurrió. Ha ocurrido y Lo ocurre vivimos, cada ratito. lo vivimos aquí hace un par de años con la crisis migratoria que cuando el gobierno de Biden decidió cerrar las fronteras, que todos los venezolanos, no solamente venezolanos, nicaragüenses, haitianos que iban hacia los Estados Unidos por la frontera, pues quedaron represados en México, en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, y lo vivimos aquí en Guatemala. O sea, eran 2.000, 3.000 personas que llegaron a Guatemala, que pasaron por el Darién y todavía no se sabe dónde están regados por todos estos países de Centroamérica. Algunos han podido llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, pero esa crisis migratoria, me quiero referir al tema específico, hoy en día, si Maduro decide quedarse en el poder 6 años más, va a ser, digamos, un problema bien grande para todos los países de la región. ¿Qué piensan cuál es la expectativa? Me imagino es muy sencilla la respuesta, pero los venezolanos quieren regresar a su país. O sea, Claro. yo me he entrevistado con muchos venezolanos, obviamente mi mujer es venezolana, tiene muchas amigas venezolanas y donde van hay una comunidad venezolana, lamentablemente, porque han tenido que salir de su país, pero no he escuchado un solo venezolano, uno solo, que me diga, oye, chamo, yo estoy bien donde estoy. No. Todo venezolano quiere regresar a Venezuela, o sea, es decir, no es de que hayan salido porque dicen, pues, porque en otros países, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchos que también tenemos un problema de migración no tan grande como el de ustedes, pero buscan estar y llegar a vivir a Estados Unidos. No, Claro. yo no me he entrevistado con un solo venezolano en muchos países, porque país que vamos o país que voy, me topa un venezolano y yo me he adaptado mucho a la cultura, ustedes son a toda madre, pero no hay un venezolano que me diga, no, yo estoy bien donde estoy. Todos quieren regresar a Venezuela. Es por la misma razón que te dije. La mayoría de esos 8 millones de personas que hemos salido durante estos últimos años es forzado. Porque la dictadura de Maduro nos obligó a salir. A unos los persiguieron, unos que tuvieron que salir apurados, otros para darle la mejor calidad de vida a su familia. Es decir, nadie salió porque quiso. Fuimos obligados a abandonar nuestra tierra y estamos regados por el mundo. De un país sumamente rico, es la Seguro. reserva más grande de petróleo del mundo. Sí, sí, sí. Tiene todo. Probada para 200 años. Pero en Venezuela no hay un gobierno, hay una banda criminal que se apoderó de un país y que pretende atornillarse en el poder, robándose a los ojos del mundo, de la comunidad, no solamente de los venezolanos, que ya estamos claros, sino de toda la comunidad internacional que sabe lo que ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio, porque lo saben. O sea, aquí a Venezuela fueron observadores internacionales a certificar esa elección y ninguno de los que fue a Venezuela ha dicho que hubo una elección limpia. Todo el mundo reconoce que en Venezuela se cometió un gran fraude electoral, que yo hoy, a esta hora, pues me atrevo a decir, después de 12, 13 días, 14 días que han transcurrido desde las elecciones, estamos en presencia de un golpe, un autogolpe de Estado en Venezuela, que se da el gobierno de Maduro, el madurismo. Sí, han salido a luz, ya hay evidencia que definitivamente lo que hubo es un fraude. No, o sea, yo estuve muy atento de los resultados electorales y me mataba de la risa con mi mujer cuando de repente uno de los resultados electorales, obviamente presentado por parte de esta clica o este narcogobierno o este Maduro y compañía, cuando uno hacía la sumatoria de los resultados electorales, pues es que fue tan estúpido que sumaba 104%. O sea, ni siquiera... Ese fue el primer boletín. Ni siquiera tuvieron la capacidad de sumar bien. O alguien que viene y hace un selfie en un centro de votación y en el selfie del centro de votación, todas las gráficas. Ese selfie fue en un centro de cómputos de un representante del gobierno de Maduro que se tomó el selfie y atrás estaban todas las tortas que daban la victoria azul. Es decir, la victoria de Edmundo González. Entonces fue verdaderamente aplastante la victoria y arranca con una mujer. Sí, señor. Una mujer muy valiente que pues de 57 años hoy, pero que arrancó su vida política en el 2011 más o menos y en ese momento fue la mujer históricamente, fue él y la venezolano, es el ciudadano venezolano con mayor votación histórico. Sin duda. María Corina Machado ha sido un fenómeno. Desde que quedó electa en la asamblea, después
como en todo le han ido entorpeciendo y no la dejan participar. Pero cuéntame un poco de María Corina Machado y ese fenómeno que logró al fin unir la oposición, porque eso es lo primero que hacen este tipo de gobiernos, que hacen fragmentación de la oposición, y ustedes lo vieron por mucho tiempo, pero ella sí lo logró consolidar. Claro, el liderazgo de María Corina Machado hoy en día, quizás, y no es que lo diga yo, he oído importantes analistas políticos diciendo que es quizás la lideresa más importante del mundo, he oído decir. María Corina Machado quizás ha venido labrando su trayectoria política, su carrera política con las uñas, una mujer que ha estado sola, ha sido criticada mucho digamos, por un lenguaje quizás muy extremista hacia la extrema derecha, que en los últimos años, pues, o en los últimos meses, después de que quiso ser candidata presidencial y el gobierno no la dejó, porque también vamos a hablar de eso, pues creó una conexión con el pueblo venezolano que, más que un fenómeno electoral, ella misma lo ha dicho, es un fenómeno espiritual. O sea, hizo una conexión con la gente impresionante, que ni siquiera en tiempos de Chávez, que también fue un fenómeno electoral, ocurría. Lo que pasó con María Corina Machado, y seguramente muchos de los que nos están viendo a esta hora habrán visto algunos videos de lo que fue su campaña electoral. María Corina Machado, y te lo decía off the record, Luis, es una mujer que en Venezuela el gobierno le prohibió a todas las aerolíneas que María Corina se pueda montar en un avión. María Corina no solamente fue inhabilitada, sino que inhabilitan de manera sin juicio previo. ¿Y sabes quién la inhabilita? La Contraloría General de la República, cuyo titular, Luis Amoroso, es el que hoy es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Imagínate. O sea, son cosas Es que lo hacen muy burdo. O sea, al final de cuentas, como tienen cooptado el poder, hacen ese tipo de torpezas. Así es. Pero a María Corina Machado la dejan inhabilitada el 30 de junio por 15 años. Por 15 años sin juicio. Simplemente, señora, usted no puede ser candidata. Exactamente. ¿Qué hace? Muy similar a lo que hacen esos gobiernos progresistas, porque aquí pasó un poquito similar. Aquí cancelaron a candidatos, no los dejaron participar porque simplemente no iban con el Porque es plan. una piedrita en el zapato para todos los demás. María Corina se convirtió en como le digo, un fenómeno, y cuando el gobierno ve que María Corina es un fenómeno, como todo aquel, porque no solamente María Corina, en el pasado inhabilitaron a Capriles, inhabilitan a Guaidó, inhabilitan a Leopoldo López, inhabilitan a todo aquel que el gobierno crea que puede ser un tropiezo, como dices tú, que tenga la posibilidad de arrebatarles un poco de poder. Pero María Corina Machado, como te dije, realizó una campaña electoral por carretera, en una camioneta. Porque no la dejaban subirse. No la dejaban subirse a un avión. O sea, si ella se subía a un avión, multaban a la aerolínea. Multaban, la cerraban, cualquier cosa, pero las aerolíneas estaban amenazadas por el gobierno que no dejaban montar a María Corina Machado en un avión. Ella recorrió el país en una camioneta, y no solamente eso, y te lo contaba también, y se los cuento a ustedes, seguramente ya lo saben, a los venezolanos que nos están viendo a esta hora. Cada vez que María Corina salía la Guardia Nacional a ponerle trabas, salían los colectivos a ponerle trabas. María Corina, venía alguien y la llevaba en una moto para que llegara a su destino, por riachuelos, caminando, subiendo cerros, subiendo montañas, en bestias, en burros, en caballos, andaba, y María Corina siempre llegaba a su destino. Y aquello creó un aura alrededor de María Corina, de que era una heroína María Corina. Es decir, María Corina siempre llegaba, y cuando la gente venía a ver a María Corina, decía, mira, todo lo que tuvo que superar María Corina para llegar donde tenía que llegar. Entonces eso fue creando alrededor de la gente, de los más pobres, de los más necesitados, digamos, una conexión espiritual, como te decía. Y no solamente eso, porque María Corina al final tenía que descansar. Cuando María Corina llegaba a un pueblo, a una ciudad, a un caserío, porque empezó su campaña por los sitios más pobres de Venezuela, los sitios más recónditos donde el gobierno hacía años no llegaba, María Corina se quedaba en una humilde posada. Y en esa posada, entonces, al otro día, llegaban los esbirros del gobierno, llegaba el gobierno a cerrar, a multar a ese hotel o a esa posada. María Corina llegó a comerse una empanada venezolana en un sitio de carretera en Venezuela, y al otro día llegaba la Guardia Nacional con gente del gobierno a cerrar una venta de empanadas. Wow. El señor que le prestaba el sonido a María Corina, porque no habían grandes tribunas ni nada. O sea, María Corina hablaba encima de un camión con un sonido. Ese señor que le prestaba o que le alquilaba el camión a María Corina y el sonido, ese señor era perseguido. Le quitaban el camión y le quitaban las bocinas donde María Corina hablaba. Todo eso ocurrió en la campaña electoral. Todavía
y te voy a hablar un poquito más, después que la inhabilita María Corina, busca a la señora Corina Lloris, una profesora muy preparada. El gobierno hizo mutis y no la dejó preparar. Y mientras había negociaciones, porque el gobierno quería escoger un candidato de la oposición, pues pusieron a un candidato que llaman Tapa, un señor que cuidara el puesto allí, mientras se llegaba a una negociación para ver qué candidato de la oposición le gustaba al gobierno, era permeable para el gobierno. O sea, con Karina Lloris también la bloquean. Sí, no, es que ni siquiera el gobierno dijo nada. O sea, no la dejaron participar. Viene María Corina, acepta esa ilegalidad que le ponen y le hacen una muerte civil por 15 años que ya no puede participar y dice, ok, mi país va de primero y yo voy con Karina Lloris y le da y le dice, yo voy a apoyar a ella, y viene el gobierno y bloquea a Corina también. Pero la bloquea sin decir una palabra, no la dejan inscribir. Cuando Corina Lloris, porque las inscripciones de los candidatos se hacen a través de la página web del CNE, que hoy está caída después de 14 días, no funciona desde el 28. Corina Lloris no puede inscribirse, pero hay un candidato ahí que está cuidando esa tarjeta para hacer una sustitución cuando el gobierno escogiera el candidato de la oposición. Ese señor, que era candidato Tapa, su nombre era Edmundo González Urrutia, ex embajador, ex diplomático, ex embajador de Venezuela en Argentina y en El Salvador, que hoy es el presidente electo de todo Venezuela. Claro. Así fue, así fue. Todo lo que viene alrededor de eso lo podemos conversar en estos momentos. Pero eso es María Corina. María Corina Machado fue la gran electora. Apoyó inmediatamente a Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia en 5 días pasó de ser un perfecto desconocido por la sociedad política venezolana, por la sociedad venezolana en general, a tener 60 puntos en los primeros sondeos de opinión en Venezuela. Se logró unir la oposición. En 10 días. Y se logró unir alrededor de la figura de María Corina Machado, toda la oposición. Bueno, pero para los que nos están escuchando, porque una de las grandes dudas que yo tenía, nosotros en Guatemala tenemos un proceso electoral y el conteo de votos es manual. Hace 2, 3 días tuve aquí la oportunidad de conversar con la fiscal Leonor Morales, que es la encargada de llevar el caso de corrupción semilla, se llama, que es como esta gente se robó las elecciones también aquí en Guatemala, donde hubieron precarga de datos, modificaron el sistema, modificaron las actas, pero allá todo, aquí es manual. Pero allá empiezan a salir lo que ustedes conocen como las actas. Explícanos un poquito cómo es el sistema allá. La dictadura venezolana tiene 25 años haciendo una propaganda electoral diciendo que el sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo, que es un sistema inviolable, que es un sistema impenetrable y que todo voto que se ponga en esa máquina es un voto que va a un candidato. En los últimos 25 años se han hecho 30 elecciones en Venezuela a través de un sistema electrónico, un sistema, digamos, no manual, que ha dado como ganador por lo general al chavismo. La última elección que había ganado la oposición fue precisamente en esa elección del año 2015, que fue una elección parlamentaria donde resultó la Asamblea Nacional, que al final pues trajo como resultado la presidencia interina de Guaidó, esa que eligió a Guaidó, que fue una mayoría absoluta de las fuerzas de la oposición en ese momento, en el año 2015. Sin embargo, en ese 2015, a pesar de esa victoria abrumadora de la oposición, el gobierno hizo otra de sus jugadas. Creó una Asamblea Nacional Constituyente paralela que era a quien ellos le rendían, digamos, razón. Mientras tanto, cuando Guaidó es aceptado como el presidente interino, digamos, reconocido por casi 60 países, entonces ellos empezaron a decir que no era así, exacto. Pero lo que te quiero decir es que el sistema electoral venezolano es un sistema blindado, sí, es un sistema tan blindado que ahora el fraude que ellos quieren cometer le ha sido imposible. En Venezuela, y te lo voy a explicar, tratar de explicarlo lo más lento posible y para que la gente lo entienda. Cada voto que se emite en esa máquina de votación emite un certificado, un voto físico que llaman. Que es como un papel de un parqueo. Un papel, como que si fuera un POS, un POS. Un POS. Tú votas y usted te sale un papelito. Saca un papelito, ese papelito usted lo dobla y lo deposita en una urna electoral. Ese es el voto físico. En Venezuela hay 30.020 mesas de votación hubo en esta última elección. 30.000 mesas de votación, 30.020 máquinas de votación. Una vez que termina ese proceso de votación, esa máquina de votación, esas 30.020 máquinas de votación emiten un acta de escrutinio. Esa es la famosa acta que define
cómo fue la elección en esa mesa de votación. ¿Quién ganó? ¿Cuántos votos sacó el que ganó? ¿Cuántos votos sacó el que perdió? ¿Cuántos votos sacaron todos los candidatos? O sea, tengo entendido que saca el ticket y entonces en la máquina también se queda desplegado ese voto ahí. Claro. Y en la urna después se cuenta físicamente. Claro, pero es y que se esos son tienen que procesos. cotejar Esos son procesos dentro del cronograma electoral el día de la votación. Una vez que esa máquina emite esa acta, que además es un acta prácticamente inviolable porque tiene un código QR, tiene otro código, tiene un papel especial, etcétera, ¿no? Tiene varios elementos de seguridad que no es tan fácil poderlo violar, no es tan fácil poder falsificar un acta de escrutinio, perdón. Entonces, una vez que se hace eso, entonces viene la fase de verificación en caliente, que es una auditoría que se le hace al 53% de las mesas electorales. Es decir, si en un centro de votación hay 3 mesas electorales, entonces se empieza a abrir una caja de esa donde están esos votos físicos y con el acta de esa mesa empiezan a contarse y a cotejarse si esos votos coinciden con los que están en el acta. Todo eso se hizo en Venezuela. Eso es un proceso que ocurre antes del proceso de transmisión electrónico. Que es donde nos robaron a las elecciones. En ese proceso de transmisión electrónico se hace, pero eso no es un proceso que se hace a través de la internet, se hace a través de una línea telefónica. O sea, cada máquina tiene una línea telefónica de esa máquina. Son 30.020 líneas telefónicas que hacen inhackeables, porque no puedes tú puedes hackear un sistema de internet, pero no una línea telefónica. Tú puedes cortar el cable. Hay otras cosas, pero no el hackeo. Es decir, las actas de los testigos que tuvo la oposición del comando de María Corina y de Edmundo González pudieron alcanzar más del 80% de esas actas y en 24 horas María Corina, en una página web que dejó al gobierno y a todo el mundo sorprendido, publicó. O sea, ahí es donde nunca se lo esperó el gobierno. O sea, no se lo esperó. Primero el acceso a las actas y segundo el haber levantado esa famosa página. Esa famosa página que hoy ha sido la referencia mundial para reconocer el gigantesco fraude, quizás uno de los más grandes del mundo, el gigantesco fraude electoral que ocurrió en Venezuela el pasado domingo 28. Que hasta el día de hoy todavía el CNE sigue cerrado, la página del CNE sigue caída y el mismo discurso sigue diciendo que fue que lo hackearon. El gobierno, a través, digamos, del Consejo Nacional Electoral, no ha mostrado un acta al venezolano. Y antes sí lo hacían. ¿Y sabes lo peor, Luis? Sí, toda la vida lo hacía. Es más, hay videos de la antigua presidenta del Consejo Nacional Electoral, hoy fallecida, Tibisay Lucena, donde decía, en 1 hora tendrán ustedes los resultados electorales en la página web. Porque aquí se cuenta voto a voto, se cuenta acta a acta, se cuenta todo y hay una verificación ciudadana. El gobierno no hizo ni verificación ciudadana, ni actos de auditoría, ni contó voto a voto, ni publicó los resultados mesa por mesa, ni hizo ninguna verificación, ni ha publicado una letra. Ahora, lo extraño es cómo es que el presidente del Consejo Nacional Electoral sale la madrugada del lunes 29 de julio diciendo que con el 80% de las actas escrutadas Maduro dio ganador. ¿Dónde están las actas que demuestran que Maduro fue ganador? Porque de un número que ganaban algo así como 54% a 42% o algo así, o 51% a 44%. Pero no hay ninguna acta que refleje que ese resultado fue así. Y hasta el sol de hoy, 14 días después, no han mostrado una sola. Ahí te la dejo. Es un esquema que lamentablemente estos gobiernos progresistas y socialistoides han impulsado en países como Venezuela, que es un sistema, por lo que estoy escuchando, muy infalible. Aquí hicieron exactamente lo mismo, cargaron las actas, modificaron las actas, pero aquí el sistema es tan fácil. Teníamos una magistrada que inclusive se tiró al piso porque era parte del fraude y va a salir por lo que me comentó la fiscal, pero en 25 años de tiranía, pues han logrado apoyos primero a Maduro, después... Primero a Chávez. Primero a Chávez, perdón, hoy Maduro, pero en esta última elección, inclusive vi a los malandros de Petare, que eran los motorizados, que decían, saquemos chamos, saquemos a la motorizada y miramos... Hoy ya ellos salen a proteger a la población. Hoy en día, en Venezuela, el régimen, la dictadura, la tiranía, usted la puede catalogar de cualquier mala manera y será bien aceptado, persigue a la gente en los barrios. No va a las grandes urbanizaciones, no va al este de Caracas, como decir, no va a donde está la gente pudiente, va a donde está la gente más pobre,
a sacarlos de las casas. Y esos malandros que dices tú, que es lo que ellos se llaman el AMPA, ellos se hacen llamar el AMPA, pues son venezolanos también, son malandros, son ampones, pero son en ladrones. Su momento era el apoyo, era el grupo de apoyo de claro, esta tiranía. Pero están cansados, también pasan hambre, pasan trabajo. Forman parte. La realidad venezolana no es una burbuja que solo pues perjudica a algunos, los perjudica a todos. Y cuando digo a todos, hablo también del estamento militar venezolano. O sea, cuando la gente cree que son los... Porque Maduro está allí porque tiene unos generales y un alto mando militar que los tienen allí. Uh-huh. Pero dentro del estamento militar venezolano hay grandes diferencias con esto. Y eso es la gran preocupación que tiene el régimen de Maduro hoy en día. Que uno de esos militares de rango medio pueda levantarse. Porque también son venezolanos y tienen familia y pasan las mismas penurias que pasa todo el pueblo. Y ya las familias, todas las familias venezolanas desintegradas, porque tienen más de algún miembro afuera. Claro. Es que en Venezuela hoy en día no hay una persona, una familia que no tenga a alguien afuera. Que en innumerables casos, esa persona que está afuera es la que mantiene a esta familia. Recuérdate que en Venezuela el sueldo mínimo son $4 al mes. $4. $4 al mes. Y estoy exagerando, un poquito menos. ¿Ok? Entonces, si no tienen inclusive familias chavistas, tienen gente afuera que mantienen a la familia chavista. Porque los conozco, pues. Todavía tengo vínculos en Venezuela. ¿Y quién es el que apoya? Entonces, ¿quién apoya hoy a Maduro? Porque yo sí vi ya un Maduro demacrado, dicen que pues no está durmiendo, que inclusive se está metiendo hasta polvo por la nariz, y ya lo vi demacrado cuando llega ante la corte a pedir un resultado, ya no sabe ni cómo hablar, ya lo miro, ya no era el Maduro que se burlaba, sale diciendo, Elon Musk, Elon Musk, lo vamos... Todos los días le cambia el nombre. Sí, le va cambiando nombre, que es muy Chávez eso, es que habló de Elon Musk, ahora es Jeff Bezos, y hoy habló de otro. Entonces, Hockenberg habló del otro y le cambió el nombre. Ya estamos viendo a alguien que se está quedando solo, pero sigue todavía cierta gente que lo está apoyando. Mira, en Venezuela se creó, yo lo digo así, una nueva clase social desde hace rato, pero que recrudeció en estos últimos años de Maduro, que se llaman enchufados. Enchufados, claro. ¿Quiénes son los enchufados? Seguramente los venezolanos que nos ven a esta hora saben quiénes son los enchufados, pero para los guatemaltecos y de otras latitudes que nos ven y no saben cuál es esta nueva clase social, que son enchufados o bolisburgueses, y a mí me gusta llamarlos enchufados porque no todos son millonarios. Los enchufados son aquellas personas que apoyan a Maduro, pero a través de una prebenda. O sea, de algún ingreso. De alguna ayuda que reciben del gobierno. Y cuando hablo de enchufados, los enchufados van desde una gente que puede recibir una bolsa de comida, que las llaman VC, que son las jefes del CLAP, que no sé qué cosa, porque no todos los que reciben bolsa de comida son enchufados, vamos a estar claros, hay gente muy necesitada que necesita esa bolsa, y que esta vez no votó por Maduro, que recibía las bolsas de comida que da el gobierno. Pero hay enchufados que reciben bolsas de comida, hasta enchufados que pueden tener una mina de oro en el Estado Bolívar en Venezuela. Una mina de oro. Hay, digamos, evidencias de que un expresidente español, pues muy conocido, que es asesor del gobierno de Maduro, recibe como pago una mina de oro en el Estado Bolívar, una zona muy rica en Venezuela, donde están las empresas básicas del Estado. Entonces, esos son los enchufados. Esos son y los mayores enchufados están en el estamento militar. Son esa cantidad de generales, el alto mando militar, que son los que mejor viven en Venezuela. Esos son los enchufados mayores. Tomando en consideración, además, que este es un gobierno que por las sanciones no depende ya del petróleo, sino que depende única y exclusivamente de su negocio del narcotráfico. Es decir, en Venezuela hoy se vive dentro de un narcoestado, de un narcogobierno. El cartel de los Por eso soles. es que va a ser muy difícil. Aquella persona que pensó que Maduro iba a perder las elecciones como las perdió y las iba a entregar el otro día, pues va a pecar de ingenuo. Esto va a ser un proceso, no sé si largo, pero va a llevar algunas semanas, algunos meses, para que se produzca el quiebre que yo creo que va a ocurrir en Venezuela. Recuérdate que Maduro es presidente legítimo todavía hasta el 10 de enero del año que viene, que es cuando debe hacerse la transmisión de poder. Lo que va a ocurrir entre el día de hoy, o lo que está ocurriendo entre el día de hoy y el 10 de enero del año que viene, el 2025, van a ser unas negociaciones para producir el quiebre de Maduro. Yo creo que se va a producir. O sea, ¿tú sí crees que va a haber transición? Es insostenible, Luis, es insostenible.
un gobierno, Maduro le va a ser muy difícil gobernar 6 años a través del miedo, del terror, de la persecución. No es viable. Yo creo que es insostenible y que algo en Venezuela va a pasar para que Maduro entienda que la gente no lo quiere, que perdió unas elecciones y que es insostenible mantener un gobierno en estas circunstancias. Con el miedo, con el terror, con la persecución, torturando a la gente en las cárceles, persiguiendo a los militares, a los que están en contra, obviamente. No puede pasar 6 años así. Yo creo que se va a producir un quiebre. Y María Corina lo ha dicho, porque si algo ha tenido María Corina, que es la diferencia con los otros liderazgos de oposición que hemos tenido a lo largo de estos 25 años, que han sido valiosos y cada quien ha aportado su grano de arena, en esta oportunidad me parece que es diferente. En el caso de Guaidó, fue un presidente que vino por un vacío de poder que se creó y, bueno, fue apoyado por 60 países. Pero en el caso de Edmundo González Urrutia, fue un presidente electo por la abrumadora mayoría del pueblo venezolano, reconocido por los veedores internacionales, el Centro Carter, estudios de medios de comunicación serios como el Washington Post, como el New York Times, como otros veedores internacionales, que hoy hasta los mismos amigos y socios de Maduro en la región, vale decir, Lula da Silva en Brasil, Petro en Colombia y el mismo AMLO aquí cerquita de nosotros en México, pues anteayer sacaron un comunicado conjunto diciendo, por favor, muestre las actas y permita la verificación ciudadana, que se cuente voto a voto. Lo sabe el mundo. El mismo Acéfalo aquí en Guatemala también salió diciendo lo mismo, a pesar de que muchos de sus ministros son parte del Grupo de Puebla, porque el Grupo de Puebla nace del Foro de Sao Paulo. Del Foro de Sao Paulo, es una transición, es un grupo que vino a cooptar a nuestros países tan ricos como Latinoamérica, que vinieron a vender y a traicionar a su población. Pero hoy ya miramos a Acéfalo con la cara dura pedir que se cuenten los votos cuando él impidió que se contaran los votos. Pero yo quisiera, ojalá que el escenario que tú estás planteando sea el real y que verdaderamente exista esa transición. Sin embargo, por lo que yo he entendido es que hoy Maduro realmente no es el que ostenta el poder es atrás de Maduro, son estos generales, son esta gente que verdaderamente son los mayores enchufados siguiendo lo que tú les llamas. Para mí son las cabezas de ese Estado narcotraficante y no van a ceder. O sea, yo sí estoy previendo un escenario, tal vez, ojalá que el tuyo se cumpla, pero hay que analizar un escenario donde probablemente esta misma gente, estos mismos militares, van a quitar a Maduro el poder y van a decir, no, miren, sí, él fue el que se lo robó, pero nosotros vamos a entrar y controlar este tema. Pero yo no fui. Maduro es la cabeza de un conglomerado criminal que se ha venido de un país, te lo dije, pero no es Maduro. Maduro es la cabeza. La cabeza, pero no la que toma decisiones. Exacto. Ahí hay, digamos, unas cuotas de poderes que manejan en otros. Uno de ellos, Diosdado Cabello, que todo el mundo lo conoce. El otro es el ministro de la Defensa, que tiene casi 15 años siendo ministro de la Defensa, Vladimir Pradino López, ¿verdad? Y el otro son los hermanos Rodríguez. Es decir, uno que es el presidente de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela, y la otra es la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Entre esas cabezas son los que se reparten hoy el poder en Venezuela. Yo me atrevería a decir otro nombre, que ha sido, digamos, muy polémico en los últimos días, en las últimas semanas, Tarek William Saab, que es el fiscal general de la República. En Venezuela no existe ningún respeto por el Estado de Derecho. En Venezuela no hay ni siquiera un mínimo empacho por reconocer que hay separación de poderes. Y te pongo 3 ejemplos. Ese fiscal general de la República, que se llama Tarek William Saab, fue gobernador del Partido Socialista de Venezuela, el partido de Maduro, del Estado Anzoátegui por 2 periodos. Fue diputado de ese mismo partido. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Electoral, que hoy se abroga competencias, el CNE, y que quiere, digamos, arropar con un halo de justicia que no existe algunas atribuciones que tiene el Consejo Nacional Electoral de publicar los resultados mesa por mesa y centro por centro. Esa señora fue concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Almorozo, que hace rato no se le ve la cara, fue diputado del Partido Socialista de Venezuela. Entonces, cuando usted ve esto, eso es una estructura criminal. ¿Cómo va a creer usted que hay separación de poderes en Venezuela? ¿En quién puede confiar lo que diga mañana el Tribunal Supremo de Justicia? Así lo acaba de decir el Centro Carter. Perdón, lo acaban de decir sus amigos de Colombia, sus amigos de Brasil y sus amigos de México. No vamos a creer en lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, quien tiene que publicar los resultados electorales es el Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder, para que ustedes sepan.
además de los tres poderes que conocemos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en Venezuela existe un poder electoral, que es el poder digamos, el tema electoral en Venezuela es un poder público del Estado. Y hay otro poder que es el poder moral republicano. ¿Y así está establecida en la Constitución? Así está establecido en la Constitución. O sea, hay 5 poderes establecidos en la Constitución, muy bien. Pero entonces son autónomos e independientes. Supuestamente. Y fíjate, las cabezas de estos poderes son personas muy allegadas a la dictadura de Maduro. Y por eso hay que evaluar ese otro escenario donde probablemente esta gente que hoy por hoy ostenta el poder, reitero yo, para como yo estoy viendo a un Maduro tan demacrado, ya no es el Maduro que mirábamos antes, que se burlaba, el payaso de siempre, el tirano de siempre, tratando de copiar a Chávez. En la última trató de sacar otra vez, ahí está el pajarito, ahí está mi general. Ese tipo de estupideces como hacen todos estos pendejos progresistas, pero yo no puedo pensar... ¿Por qué los llaman progresistas? Porque son unos hijos de la gran puta. Al final de cuentas, esta gente lo que quiere es venir y bajo una bandera de decir, no, es que vamos a incluir a esas minorías, vienen a cooptar países, vienen a robarse nuestros recursos y vienen a liderar con minorías, diciendo es que vamos a beneficiar a ellos, pero no. Mira, cuando ocurrió en Colombia la llegada de Petro, nosotros, los venezolanos, le decíamos a nuestros amigos colombianos, tengan cuidado. Cuando llegó a Chile, le decíamos a los amigos chilenos, tengan cuidado. Cuando llegó a Brasil, le decíamos a los amigos chilenos, tengan cuidado, porque por lo general, claro, esto sí derramó el agua del vaso completo, lo que pasó en Venezuela, porque, repito, ya esto dejó de ser un gobierno de izquierda. Estos usan la ideología como un tema para llegar al poder. ¿Sí? Esto es un conglomerado criminal que se adueñó de las riquezas de un país y lo destruyó en apenas 25 años, el país más rico quizás me jacto de ser venezolano y decir que es el país más rico y más bonito de toda Latinoamérica. Pero bueno, llegan, se valen de la democracia para llegar al poder y una vez dentro del poder les es muy difícil soltarlo. Eso es uno de los artículos de ese libreto del Foro de Sao Paulo, hoy convertido en el Grupo de Puebla. Es decir, no nos vamos del poder. Usted ve, por ejemplo, excepciones importantes, porque si bien yo no estoy de acuerdo con la ideología del señor Lula da Silva en Brasil, pues el señor Lula da Silva hoy es punta de lanza de las negociaciones que quieren que Maduro pues abandone el poder o por lo menos que muestre las actas donde diga que él ganó. Es que no Usted ve a Boric, que también es izquierda, y hoy quizás es en Latinoamérica el gobierno o el presidente que ha sido más frontal en contra de la dictadura venezolana. Y es un presidente de izquierda. Hasta ahorita. Porque lo que pasa con estos izquierdos también es que son traicioneros por naturaleza. Claro. O sea, estos cabrones entran y traicionan absolutamente a todos. Entonces, hoy por hoy ya un Maduro es una papa caliente, está radioactivo, nadie se quiere juntar con él. Y mejor los quitamos porque nos va a estropear nuestro conglomerado de países donde estamos cooptando y robándonos los recursos. Entonces, por eso mismo, ante este cartel que hoy gobierna, lamentablemente en gobierno. Me gusta eso, este cartel. Porque es un cartel. El cartel. El cartel de los soles. Y es reconocido como tal. ¿Sabes por qué le dicen de los soles, no? Por los soles, por los generales. Exacto. Entonces, este cartel que gobierna, yo no miro que vayan, o sea, prefieren como buenos izquierdosos, como lo está haciendo Lula, como lo está haciendo Boric, como lo está haciendo el propio Acéfalo acá, porque al principio era pues Maduro, inclusive muchos de sus ministros, que hoy como mencos, como todos estos pendejos que hoy nos están supuestamente gobernando y que están usurpando el poder, pero toda esta gente al final de cuentas lo que para pasando es que para traicionando, entonces va a parar pasando y ese es un escenario que ustedes como venezolanos y nosotros como latinoamericanos que tenemos la harta obligación de estar apoyando a ustedes venezolanos en este esfuerzo que están haciendo. Lo cual agradecemos infinitamente. Es nuestra obligación, al final de cuentas, porque es muy probable que si eso pase, podamos cambiar el destino de todos los demás países hacia un destino que verdaderamente saque adelante a las grandes mayorías de los países y podamos aprovechar estos recursos tan buenos que tenemos. Pero ¿qué va a parar pasando? Y eso es algo que a mí sí me preocupa, es que este cartel que hoy gobierna Venezuela, pues van a decir, pues, bueno, papito, usted ya que está muy caliente, pues ya nadie lo apoya, ¿sabe qué? Pues se murió. O ¿sabe qué? Lo vamos a quitar el poder, pero vamos a poner a alguien más. Exacto. Y ahí es donde yo creo que los venezolanos, los exiliados, los que tuvieron que salir,
lamentablemente de sus países, rompiendo sus familias. La resistencia venezolana internacional tiene que seguir. Y ahí es donde también nosotros como latinoamericanos tenemos que apoyarlos. Porque no podemos permitir que eso suceda. Ahora, bajo tu punto de vista, cuál es el rol de hoy por hoy de ese venezolano que está en el exilio? Porque están jugando un rol importante. Tengo entendido que les bloquearon las redes sociales allá y por lo tanto, pues me llegó a mí inclusive el rumor de primero, allá publicabas algo en algunas de las redes sociales y por eso Elon Musk, que le decían, el imbécil Maduro, le decía, mire, vamos a ir atrás. Iban atrás de las casas de esta gente que estaba publicando. Entonces, gente del pueblo. Gente del pueblo. Gente pobre, gente de los barrios de Caracas, de Petare. Hay que decir, por este fraude que quieren cometer, ya han habido muertos. Perdón, en Venezuela ahorita, desde el 28 de julio, de las días de las elecciones, van 24 personas fallecidas. Un sinfín de personas secuestradas, dirigentes políticos, pero no solamente dirigentes políticos, gente que van y la sacan de su casa en los barrios, porque publicó testigos algo de mesa, le revisan los teléfonos, es decir, y tú has dicho algo importante, ¿cuál es el rol de la diáspora venezolana? Creo que más importante que nunca hoy en día. Sí. Yo creo que el rol de los venezolanos que estamos en el exterior es hoy quizá el momento de protagonismo máximo, y es por ese tema que te has dicho, porque ya en Venezuela empiezan a cerrarse. Porque si bien es cierto, no hay libertad de expresión, porque todos los medios se autocensuran, lo que teníamos los venezolanos para comunicarnos y para informarnos eran las redes sociales. Maduro mandó a cerrar X por 10 días. Pero la gente pensará, y tú te ríes, ¿Por qué me río? Porque bloqueó a Elon Musk. Sí. Y el pendejo no sabía que bloqueó al dueño. El dueño lo que hizo fue, te desbloqueo y te doy palo, cabrón. Porque teníamos que dar, chamo, me bloqueaste, pues eso es una plasta de mierda, ahí voy otra vez y te doy palo otra vez. Así es. Tal cual, o sea, pero es que está el delirio. Bloquea hoy X, mañana va a bloquear Instagram, mañana va a bloquear TikTok y mañana va a salir cerrando cualquier medio por la cual la gente se puede informar de lo que pasa en Venezuela. Y te voy a explicar, porque estos tipos por algo tienen 25 años en el poder. O sea, no son tan brutos. No son tan brutos. Maduro cierra y manda a eliminar X, antigua Twitter de Venezuela, porque en estos 10 días lo que va a pasar en Venezuela es lo siguiente, y lo puedes escribir, y lo pueden escribir ustedes en sus casas, donde estén. El Tribunal Supremo de Justicia va a avalar, sin mostrar un número, el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral. Es decir, va a reconocer a Maduro como presidente. La gente va a salir a la calle, va a haber una represión tremenda, ojalá no hayan más muertos. Y Maduro no quiere que el mundo se entere, como que si por X solamente la gente se va a enterar de los crímenes que siguen engrosando, digamos, ese expediente que está en la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que va a ocurrir en estos próximos 10 días. Ya hoy estuvieron ellos, Diosdado Cabello, estuvo Maduro en el show que hacen todos los días, en estos días, en el Tribunal Supremo de Justicia, llevando las pruebas. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuáles pruebas tienen que llevar los candidatos de la oposición al Tribunal Supremo de Justicia? Quien tiene que publicar los números es el Poder Electoral. ¿Qué pasa? Cuando el Poder Electoral publica sus números, cada quien tiene su acta, y si no está de acuerdo, pues va con el acta. Aquí está el acta. El acta tiene un peso específico importante. Por eso es que el mundo civilizado y democrático está pidiendo a la dictadura venezolana, muestren los números. Hoy decir en Venezuela, muestren las actas, es como enseñarle un crucifijo a Drácula. Se espantan. O sea, muestren las actas es hoy un delito en Venezuela. O sea, decirle al gobierno, muestren las actas, es motivo de persecución. El que diga muestra las actas, van y lo persiguen en su casa y lo meten preso. Es que es parte de la dinámica de toda esta gente. O sea, si uno está en contra, es el pacto de corruptos, como aquí le llaman. Cuenten los votos. No se puede, ya lo hicimos. Las actas es parte de esa dinámica. Ahora, yo regreso mucho al venezolano exiliado, a nosotros como latinoamericanos. Tenemos que jugar un rol en esto. Claro. Un rol muy importante. Claro. Sobre todo informar. O sea, informar lo que está pasando en Venezuela. O sea, para que el mundo se entere. Y por eso, o sea, quería yo aterrizar mi comentario del tema de la diáspora venezolana con el tema de que ahora tenemos que ser protagonistas. O sea, no es que no nos importe la política, no es tema de política, es un tema de supervivencia, es un tema de vida. O sea, nosotros tenemos que informarle al mundo desde afuera, porque ya los que están adentro no lo pueden hacer.
¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Todavía tenemos familia en Venezuela nosotros. Todavía tenemos miedo de que la gente... Porque ¿qué pasa? Tú estás afuera y hablas del gobierno y van y persiguen a tu papá, a tu mamá, a tu tía. Y que eliminen el pasaporte, porque por también favor. en el SAIME ya Exacto, están ¿cómo eliminando, no? o sea, ya llegaron... Los anulan los pasaportes. Ya están Tengo llegando a personas ese cercanas que nivel, lo han a ese hecho. nivel de que los venezolanos en el exterior que se pronuncian, Claro. viene el narcogobierno y les anula el pasaporte. Pero es que la gente pensará que estamos hablando fábula. No, Esto es ocurre. la realidad. Esto es la verdad. O sea, por eso es que hoy, y yo te agradezco mucho el apoyo y el apoyo de todo el mundo de que sin ser venezolano, pues nos está apoyando la gente en Colombia, en Argentina, en toda Latinoamérica, inclusive en Europa, pues que apoya la causa de la libertad de Venezuela para nosotros es importante. Y por favor que sigan, digamos, informando lo que pasa allá adentro para que el mundo se entere, porque yo creo que hoy el apoyo de la comunidad internacional, que mucha gente dice, bueno, estamos observando, ¿hasta cuándo van a estar observando? Pero es importante para ese quiebre que va a ocurrir en Venezuela en cualquier momento. Yo sigo pensando que así va a ser. Y hoy, a mí, por ejemplo, me llena de un poquito de tranquilidad ver cómo sus amigos, insisto, los de México, el de Colombia y el de Brasil. Y el de aquí de Guatemala también. Y el de Guatemala también, pues le están pidiendo, muestra los números. ¿Tú ganaste? Ok, muestra los números. No quieren. Lo han hecho toda la vida. Esta vez no lo hicieron. Por la astucia de María Corina de haber publicado en esa página web. Por la astucia de María Corina que la están persiguiendo. María Corina ha dado en las últimas 24 horas 63 entrevistas. Tranquila. Con una entereza impresionante. Cada vez que María Corina sale... Ella está en Venezuela. Ella está en Venezuela. Protegida, por y supuesto. ahí dice que se va a quedar en Venezuela. María Corina no se va a ir de Venezuela. María Corina, digamos, ha demostrado una capacidad, digamos, que sorprende. O sea, nos ha sorprendido a todos. Por eso es que cuando pasamos los venezolanos 24 horas sin saber de María Corina nos preocupamos. Y María Corina lo entiende. Y siempre hay una estrategia, dice ella. Y esta vez va hasta el final. Y al final, dice ella, puede ser 3 días, puede ser 15 días, varios meses. Pero no va a dejar de luchar. Para mí sigue siendo clave una fecha, que es el 10 de enero del año que viene. Esa es la fecha donde Maduro ya tiene que dejar el poder constitucionalmente. Ese es el día del traspaso de mando en Venezuela según la Constitución. 10 de enero del año 2005. Todo lo que ocurra de aquí hasta allá serán pasos para lograr el quiebre y de que este señor entienda que por el bien de Venezuela, por el bien de los venezolanos, pero no solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de toda una región, que es Latinoamérica, tiene que irse del poder. Le han ofrecido garantías, María Corina le han ofrecido garantías para una transición ordenada. ¿Qué son garantías? Son cosas que seguramente a nosotros no nos van a gustar, que tienen que ver mucho con una palabrita que a ellos les gusta mucho, que se llama impunidad. Sí, váyase pues, pero deje. Exacto, o sea, váyase con dinero y deje la cosa. Hoy el presidente de Panamá, recién electo, le acaba de ofrecer el territorio de Panamá a Maduro, como tenerlo como exiliado. Sí, Maduro, si te quieres venir aquí para buscar un tercer país luego, lo dijo el presidente de Panamá hoy. El recién electo. El recién electo le dijo, aquí véngase a Panamá, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con su gobierno, pero yo le ofrezco el territorio de Panamá para que usted, si quiere salir de Venezuela con su familia, aquí lo tiene. Le han ofrecido de todo. El gobierno de Estados Unidos le dijo, pida lo que quiera y deje el poder. O sea, son oportunidades que no puede dejar pasar, porque si las deja pasar, uno no sabe cuál puede ser el desenlace para ese narcogobierno, porque no van a estar en el poder toda la vida. No, o sea, no hay mal que sea infinito, y en este caso estoy seguro que no va a haber mejor oportunidad que esta para verdaderamente aniquilar a ese narcogobierno. Es el momento. No hay es mejor, el momento. No hay mejor. Y yo creo que no solo es el momento, yo creo que al final de cuentas es una de ojos para el resto de la región. Y si eso logra pasar, ¿te regresas a Venezuela? Yo te voy a contar algo personal que nunca lo cuento. Mi padre murió hace 4 años. Yo estaba en Guatemala. No pude ir a Venezuela al velorio de mi padre. Yo no sé dónde está enterrado mi padre. ¿En serio? Y voy a ir a Venezuela a conocer la tumba de mi padre. O sea, Claro que voy a regresar a Venezuela. ¿Tú no has podido regresar a Venezuela? No, yo formé parte del gobierno interino. Todos los que formamos en el gobierno, los que formamos parte del gobierno interino, ¿Eres un enemigo político? tenemos 3 opciones de regresar a Venezuela. La primera es digamos, estar en la clandestinidad. La segunda opción es estar preso. Y la tercera opción es el cementerio. A mí ninguna de las 3 me llama la atención, mientras Maduro esté ahí. Wow.
Y estoy seguro que mucha gente es como tú, o sea, al final de cuentas, como yo Te cuento decía, solamente un detallito de mi vida privada, que no lo cuento mucho, pero para que ustedes sepan la cantidad de venezolanos que por una u otra razón tuvieron que huir de Venezuela y no pueden regresar, que dejaron familias, casas, bienes y están sobreviviendo en cualquier país que nos ha abierto las puertas en el exterior. mi mujer salió en el 2015, no ha regresado y cada vez que, bueno, ahorita en este proceso que ya se mira una luz al final del túnel, dice, yo me regreso, Claro. yo me regreso. Y te vamos a invitar para que conozcas Los Roques, Margarita. Sería un Puerto espectáculo. La Cruz, Lechería. Y Maturín, tienes que conocer Maturín, donde está el estadio de fútbol más grande de Venezuela, donde juega la Vinotinto. O sea, Venezuela, lo mejor de Venezuela es la gente, Sí, definitivamente. como cualquier país. Sí. Y ustedes tienen un espíritu y hoy por hoy una fuerza y un coraje para salir adelante. Y eso es algo que hay que admirar y hay que aprender de los venezolanos lo que está pasando. Al final de cuentas, el país es de cada uno de nosotros, de nadie más. Es Y que los que pueden sacar adelante el país son los propios dueños Así del es. país. En el caso de Venezuela son ustedes como venezolanos. Por eso es que yo les digo a mis amigos en el exterior, a mis amigos en Guatemala, en todas partes de Latinoamérica, que el mejor espejo es Venezuela. No se les ocurra nunca copiar, porque pensaron que un gobierno era malo. ¿Qué pasa? En Venezuela hace 25 años la gente votó por Chávez porque se había agotado un modelo. 25 años después, todos queremos volver a aquel momento donde estaban los adecos y los copellanos mandando, porque a pesar de que era un gobierno malo, nunca fue lo que vivimos hoy. Familias separadas, porque como tú lo acabas de decir, no pueden volver. Tu esposa tiene no sé cuántos años sin volver y así somos la mayoría de los venezolanos, no podemos volver a Venezuela. Pero siempre añorando para regresar. Ah, no, por supuesto. Lo primero que voy a hacer es agarrar un avión y irme a Venezuela. Un baño de playa. Pues Alcides ha sido realmente creo que lo dijiste muy bien, es vernos en el espejo, Así es. es aprender de lo que pasó, que lamentablemente han pasado los venezolanos durante 25 años. Ahorita no queda otra que apoyarlos a ustedes. Creo que si esto se logra cambiar en Venezuela, va a cambiar mucho la región. Seguro. Eso es Seguro. indudable, indudable. Y nuestra labor como guatemaltecos, como latinoamericanos, como venezolanos, es al final de cuentas apoyar el bien común y el bien de la población. Hoy por hoy ustedes están sufriendo Sí. y no se vale. Así es. No Así se es. vale. Así es. Entonces nos estamos viendo en el espejo, guatemaltecos tenemos que, al final de cuentas somos nosotros. Chávez entró en su momento porque quería luchar contra la corrupción. Acéfalo está diciendo exactamente lo mismo. Chávez se perpetuó por un fraude electoral y hoy por hoy Acéfalo entró por un fraude electoral. Chávez, hoy Maduro no quiere contar los votos como no quería Acéfalo. Nos tenemos que ver en ese espejo y tenemos que tomar decisiones. Al final de cuentas, no podemos esperar de que llegue Trump a Estados Unidos para que cambie Guatemala. No podemos esperar que pase. Somos, al final de cuentas, nosotros. Mirémonos en un espejo con lo que está pasando con Venezuela, miremos y tomemos decisiones, pero hoy más importante que nunca, apoyemos a los venezolanos. Esto tiene que cambiar. Y primero Dios, como tú dices, Alcides, el 10 de enero vamos a estar de fiesta. Vamos a sacar la arepa. Dios te oiga. Vamos a sacar todo. Vamos a sacar arepas, vamos a hacer hallacas, porque ese día Hallacas, todavía, sí. el 10 de enero todavía comemos hallacas, ¿verdad? Por supuesto, yo sigo comiendo hallacas de la Navidad pasada. ¿En para que serio? sepas, sí, claro. Guárdame una. Pero bueno, señores, ha sido un gusto. Hermanos latinoamericanos, venezolanos, aquí tienen un espacio. Vamos a luchar por ustedes porque vamos a luchar por nuestra región. Vamos a luchar porque el destino lo definamos las mayorías para sacar adelante nuestro país, para que verdaderamente esos recursos sean para todos, no solo para un narcogobierno o para un imbécil como Acéfalo, ¿verdad? Entonces, como siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.